Bienvenidos a la UNAL en tu casa, un espacio para visibilizar el conocimiento gestionado por las comunidades de la universidad. Hoy estaremos hablando de los bichos como parte de la vida. Muchos de nosotros pensamos en los insectos como bichos, como plagas, entre otras expresiones tal vez muy poco adecuadas y qué tanto poco adecuada la estaremos hablando precisamente hoy. Pero además en este programa, desde el conocimiento y el hacer de la universidad, nos planteamos mostrar el impacto de los insectos en la vida humana. Y para ello tenemos dos invitados. Tenemos invitada a la profesora Sandra Uribe Soto y al egresado Juan David Suaza Vasco, a quienes invito para que se presenten. Profe. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo trabajo asociada a la Facultad de Ciencias en la Escuela de Biociencias. Siempre he trabajado en áreas relacionadas con la entomología. En este momento estoy coordinando la maestría en entomología y he trabajado con semilleros de investigación durante los últimos 15 años de mi vida, siempre en investigación relacionada con insectos. Bueno, mi nombre es Juan David Suaza Vasco, soy egresado del año 2005 de Ingeniería Agronómica, de acá de la sede de Medellín. Actualmente me desempeño como asesor en entomología en el programa de protección forestal de la Universidad Nacional de Colombia con unas empresas forestales colombianas y soy miembro del grupo de investigación en sistemática molecular de acá de la Universidad Nacional, donde trabajamos taxonomía, biodiversidad y manejo integrado de plagas de insectos. Vale, muchas gracias a ambos por esa presentación. Y bueno, comencemos. Yo creo que la primera pregunta y con esa introducción que les hacía, precisamente hemos llamado a este espacio bichos y comienzo preguntándole a ambos qué son los bichos y qué impacto tienen en la vida. No solamente humana, sino la vida en general. Bueno, yo creo que es importante decir que la gente se refiere a los bichos, entre comillas, como animales, generalmente insectos, casi siempre muy pequeños, los asumen como muy pequeños, con nombre desconocido, y ese nombre bicho, que es un poco despectivo para algunas personas, pero cariñoso para los que somos realmente entomólogos y decimos muy orgullosamente trabajamos con bichos, denota un mundo animal, una diversidad animal que es muy interesante, de un grupo que es ampliamente diverso y que aunque nosotros pues realmente hemos asociado como competidores, porque inicialmente los conocemos como los competidores que se consumen nuestros alimentos vegetales, toda nuestra producción agraria, nuestros cultivos, y así se empezó ese desarrollo y ese estudio para conocerlos y entre comillas, manejarlos o controlarlos. Durante el desarrollo de esta ciencia, que es la entomología, el estudio de los insectos, hay un viraje muy interesante para entender los papeles que estos organismos cumplen en nuestras vidas. Esos papeles van desde ser los recicladores y los descomponedores de la materia orgánica que hay en todo el ecosistema, pero también ser indicadores del estado y de la calidad de esos ecosistemas, ser polinizadores, hacer mediante ese transporte de polen entre una flor y otra que podamos disfrutar de frutos, de semillas, que podamos perpetuar esos alimentos vegetales. También son importantes en el sentido que pueden transmitir algunos parásitos y algunos patógenos y pueden afectar la vida humana, la vida animal, pero además de eso pueden ser o jugar papeles muy importantes como modelos en nuestra vida diaria, en nuestro desarrollo, en la investigación, como fuentes de alimentación. Yo creo que sería, innumerables los campos en los cuales nosotros podemos hablar y mencionar el papel que los insectos juegan en nuestra vida, además porque vienen cargados de una bioingeniería que los hace muy especiales, muy interesantes, y digamos que para nosotros que trabajamos con ellos sería inimaginable un mundo sin insectos. Juan, ¿tú tienes alguna...? La profe ha hecho una descripción muy buena
yo estaba diciendo, que estamos desarrollando todo el programa ya en lo que ella hizo esa introducción, pero no, Juan, el reto es, a eso que que nos comenta, ¿qué otro aporte tienes? Y enfocado precisamente en ese impacto de la vida de los insectos, en la vida en general. Bueno, cuando uno escucha el término bichos, generalmente lo relaciona con un animal pequeño, que es algo molesto o incómodo para la gran mayoría pues, de las personas. Pues se nos viene a la mente un zancudo, una cucaracha, una termita, una polilla, algo ponzoñoso, una larva, algo desagradable al tacto. Sin embargo, los bichos son mucho más que eso. Van desde que usted se levanta, desde la hormiga que está en tu cocina, desde la cucaracha que encontrás de pronto mal ubicada por ahí a la salida del restaurante o la alacena, hasta el disfrute de levantarte en la mañana en tu jardín y ver una serie de mariposas volando, o mover la hojarasca de tu patio y ver un montón de organismos chiquiticos, minúsculos, haciendo algún proceso que de pronto no entiendes muy bien, pero están descomponiendo esa materia orgánica y haciéndote un aporte al sustrato, a tu abono diario, y no te das cuenta de que están haciendo esa función. Otros, como bien lo explicó la profe Sandra, están polinizando los cultivos y de eso depende de nuestra alimentación. Muchas personas creen que todos los bichos son plagas y no, solamente el 1% de los insectos realmente afectan los cultivos. Entonces, ¿cuál es la función de los demás? Eso es lo que vamos a desarrollar en este programa. Vamos a entender de ese mundo que llamamos bichos, de esos animalitos pequeños que vemos por ahí muchas veces molestos, la importancia que tienen para la humanidad. Y no solo desde el punto de vista de la alimentación, sino también desde el punto de vista cosmogónico. Hay muchas creencias alrededor de los insectos, sean buenas, sean malas. Hay una asociación bastante interesante, por ejemplo, con lo que es la metamorfosis. El pasar de un estado de huevo a un estado de gusano larva y luego obtener una pupa de la cual sale un insecto alado, un animal alado. Todo eso tiene un componente que para muchas culturas es muy significativo. Entonces, la respuesta a los bichos es que están en todos los componentes y prácticas de la vida humana. Así sea un ambiente urbano, un ambiente rural, hasta un ambiente espacial. Ahora podemos poner ejemplos de cómo esos que llamamos bichos, a pesar de no ser insectos, hay un grupo que son los tardígrados, ya los han metido en sondas espaciales para visitar el espacio. Pero eso lo iremos desarrollando pues a través del programa. Juan, tú mencionabas algo de lo que quiero preguntar. Mencionas que el 1% de los insectos son plagas. Háblanos o háblennos, porque la invitación es para ambos. ¿Qué otros mitos hay sobre los insectos? Así de manera general. Que precisamente, yo creo que la concepción de la cucaracha, pues, en algunos sí es difícil cambiarlo definitivamente, con lo que se suele relacionar, en fin. Pero hay otros que no. Entonces, háblenos de esos mitos. Claro que sí. Bueno, con respecto a la primera parte de tu pregunta, a lo que son las plagas, primero tenemos que definir qué es una plaga. Una plaga estrictamente no es un animalito que se me esté comiendo una hoja en el jardín, no. Una plaga como tal es una población de insectos o de artrópodos. Un artrópodo es un organismo articulado, por ejemplo una langosta es un artrópodo. Un insecto que está haciendo un daño en un árbol, pues yo lo veo como un daño. ¿Por qué? Porque yo estoy cultivando ese árbol para obtener una producción, un beneficio económico. Pero él no necesariamente por el hecho de estar defoliando, comiéndose una hoja, va a estar causándome a mí una pérdida económica. Una plaga como tal se define como una población de insectos que hace que tu producción afecte tu bolsillo. Eso es una plaga desde el punto de vista estrictamente agronómico. Se te salió una población de control y te está haciendo un daño económico. O si nos vamos para la parte de entomología médica, insectos que transmiten enfermedades, entonces sería una población de insectos que está causando un problema en la salud humana de una población, pero un problema que ya le está costando al Estado un manejo económico significativo.
Entonces, entendiendo que eso es una plaga, entonces empezamos a ver que básicamente las plagas responden al manejo y a la intervención que nosotros hacemos en un ecosistema. Si les damos mala manipulación y permitimos que haya una explosión demográfica, que se active la población de un insecto, llega al estatus de plaga. ¿Qué otros mitos tenemos? No sé si la profe quiere hablar de eso, son las polillas y la relación que tienen con la muerte. Hay una creencia generalizada de que ese grupo, por ser de colores oscuros y sombríos, cuando llegan a las casas, están haciendo un anuncio de muerte. Digamos que la actividad que tienen estas polillas está relacionada mucho más con la misma fisiología, con el tipo de alimentación, con la relación que tienen con la luz, con digamos, la relación que tienen con el ciclo circadiano, y no tiene nada que ver con que estén avisando de procesos sombríos, pero inclusive es un mito, una creencia que ha sido muy generalizada, pero inclusive también en algún momento algunas mamás, cuando veían algunas libélulas o lo que llamaban los caballitos de palo en la casa, sobre todo cuando las casas estaban más rodeadas de vegetación y de agua, decían en algunos casos que teníamos una visita, va a venir una visita, o en algunos casos también como que era un presagio de alguna mala nueva. Digamos que ese es uno de los mitos que todavía persiste, que es muy común y que realmente cuando lo miramos desde la perspectiva de la vida normal y del ciclo de desarrollo de la biología de estos insectos, no tiene pues asidero, pero sigue siendo interesante. O por ejemplo que algunas mariposas traen los números en las alas, que son el indicativo de la buena suerte, los números que hay que hacer en el chance. Esa disposición, esa manera en la que las escamas están organizadas, que a veces está relacionado un poco como con pigmentos que tienen los insectos, pero también y principalmente está relacionada con una disposición en relación a la interacción que hay de la luz con esas escamas pequeñas que son pelos modificados, también ha generado como un mito interesante. Hay un mito que creo que vale la pena, valga la redundancia, contar para desmitificarlo, y es un poco que todos los insectos son ponzoñosos, que todos los insectos nos pueden hacer daño, inclusive cuando uno habla de personas que son muy lejanas a la biología. Yo recuerdo mucho cuando estaba estudiando con los ingenieros geólogos o con los ingenieros de petróleos. Para ellos los insectos eran unas criaturas monstruosas, diminutas, pequeñas, que sin duda alguna podían hacer daño. O sea, que todos pican, que todos son ponzoñosos, que todos son venenosos, que todos muerden. Algunas personas, digamos, han generado o han desarrollado fobias muy importantes solo a ver los insectos, porque tienen una estructura pues muy compleja, yo diría muy bonita. Es como un ensamble de pequeñas partes, como decía Juan, articuladas, móviles, digamos de muchos colores, de formas muy diversas, que cuando la gente ve, digamos en grande, o cuando las han llevado a las películas y nos las han mostrado enormes, entonces la gente ha creado ese mito que realmente es digamos, muy generalizado en los niños, en los adultos, y eso también lleva como a que haya personas que desarrollan definitivamente un miedo exagerado a los insectos, llámese mariposa, llámese libélula, llámese mosquito, cualquiera de ellos, porque es la creencia generalizada de que todos los insectos, bichos minúsculos voladores, nos pueden hacer daño, y que a pesar de ser muy pequeños, nosotros tenemos que defendernos. Ese es un mito muy interesante que persiste. Y de hecho, a raíz precisamente de un ejercicio que recientemente hubo en la facultad, el de poder observar los insectos a nivel microscópico, les cuento, hay una capacidad de colores, yo lo llamo de entramado, de superficies, que es fascinante. Es un mundo en miniatura que bueno, que yo ahorita les invito a que un poco más donde visitar, ver fotografías de ellos, a los oyentes les comenten, ¿les parece? Pero, y para la otra pregunta, va precisamente con el ejercicio desde la Universidad del Conocimiento. En este momento, ¿o qué viene trabajando la universidad
en esa gestión del conocimiento en el mundo de los insectos, tanto desde la docencia, pero también, Juan, desde qué hacen los egresados, el impacto que está haciendo, cómo estamos realmente, entiendo, y un poco como lo compartieron, si solamente un 1% son plagas, ese otro 99% lo que hace es maravilla. Entonces, ¿cómo mostrar eso? ¿Qué hacemos desde la universidad para hacerlo, para visibilizarlo, para conocerlo, potenciarlo, en fin? Mire, pues desde el punto de vista de la labor, pues como ingeniero agrónomo, como egresado, uno siempre es llamado como a apagar incendios, como decimos vulgarmente. Usted lo llaman cuando un cultivo ya está vuelto nada por la acción de un insecto. Usted le dicen, ingeniero, vea, es que me llegó la plaga, me llegó esta peste y me acabó el cultivo. Uno va a campo y claro, uno lo que se encuentra es una población de un insecto que puede estar mascando hojas, las puede estar defoliando de forma abrupta, se pueden estar comiendo las raíces de un árbol, acabando el fruto, por ejemplo, en un cultivo de aguacate. Pero es muy bonito interactuar con la comunidad porque uno le dice, sí, ese insecto te está haciendo ese daño, pero mira estos otros lo que están haciendo, están atacándote ese insecto plaga. Y tú estás aplicando un producto químico que te está matando también al insecto que te está prestando un beneficio. ¿Qué beneficio te está prestando? Te está haciendo un control biológico del insecto que te está afectando tu plantación. O sea, tenemos los depredadores presentes que están tratando de controlar esa población que tú denominas plaga. Pero ¿qué pasa? Nosotros en nuestro afán de controlar y de buscar métodos rápidos de disminuir una población plaga, aplicamos indiscriminadamente, por ejemplo, un insecticida. Y no nos damos cuenta que estamos matando otra comunidad de insectos que nos están prestando un beneficio de regular eso que llamamos la población plaga. Llámese en insectos depredadores de otros, llámense en insectos polinizadores que pueden estar pasando el polen de una flor a otra y haciendo la formación de frutos y aumentando la productividad de tu cultivo. Entonces, como profesional, yo digo que esa es la responsabilidad real de nosotros como egresados. No solo ir a controlar y a decir apliquen este producto, que para eso es que nos llaman, sino también mostrar que todo es un ensamblaje, que todo el ecosistema está en una red trófica donde si nosotros mantenemos esa red trófica y no la descompensamos con malas prácticas, vamos a ver que hay muchos más insectos benéficos que solo a eso que nos apuntamos, que es el insecto plaga. Entonces, mi llamado es a hacer una educación desde el punto de vista de lo que es la entomología y demostrar que los insectos no solamente están causando un daño, sino que pueden ser nuestros aliados. Y de hecho, eso repercute en la economía del agricultor. Un agricultor que proteja sus cultivos va a tener un producto mejor pagado si exporta su cultivo, por ejemplo, a la Unión Europea. Ellos ya no te van a comprar productos envenenados, que estén con acción de insecticidas. Ellos prefieren productos que sean tratados con controladores biológicos. Y por eso existen los llamados sellos verdes. ¿Qué es un sello verde en un producto? Es un sello que demuestra que tú estás haciendo una buena práctica agronómica y que estás manteniendo en equilibrio esas interacciones. Yo te interrumpo ahí y se me ocurre un poco para permitirle a la profe la pregunta de qué estamos gestionando en la universidad, conocimiento. Pero se me ocurre, Juan, específicamente lo que tiene que ver con la plaga del aguacate. ¿Qué biocontrolador lo llamas? Puedo utilizar en este caso como ejemplo. Bueno, lo primero es que el aguacate puede tener muchos tipos de plagas, pues que denominamos plagas, desde moscas, que son las que los entomólogos llamamos del orden Diptera, se llaman Diptera, la palabra ptera significa alas, di porque se le ven dos alas. Pero también encontramos polillas. Uno dice, las mariposas muy bonitas, pero hay unas que son plagas. No cuando tienen alas. Si usted ve una mariposa, pues el aparato bucal no le permite hacer daño alguno. Pero cuando son larvas, sí pueden perforar el fruto del aguacate, buscando la semilla, y ya sí tenemos un daño del producto. Entonces, hablando de ese segundo caso, que son como las plagas más comunes del aguacate, esos barrenadores de fruto, ¿qué productos podemos utilizar? Podemos utilizar avispas parasitoides. O sea, hay unas avispas chiquiticas
que en su parte terminal, en el abdomen, tienen un ovipositor, háganse de cuenta una aguja larga, y lo que hacen es buscar los huevos de las polillas, o sea, de lo que llamamos la plaga. Las hembras de las polillas ponen sus huevos en el árbol de aguacate. Cuando de los huevos salen la larva, esas larvas son las que nos hacen el daño. Pero ¿qué hace la avispita benéfica? Va y pone sus huevos dentro de los huevos de la larva del aguacate. Entonces, en vez de salir una larva, sale una avispita. Y la avispita no se alimenta de aguacate, sino de flores que están por ahí alrededor. Ese es un ejemplo de un controlador biológico. Entonces, hay empresas comerciales del país que se dedican a producir avispas parasitoides de larvas de insectos y las podemos liberar en vez de aplicar un producto químico. Otro ejemplo nos lo puede contar la profe Sandra, que son los entomopatógenos. Si quiere les cuentas del tema, que ella es especialista también en hongos. Y aquí me atrevo a decir, ustedes están que se pelean en este ejercicio. Y eso es lo interesante, es como un ejercicio, uno es el conocimiento, pero realmente el ver cómo les apasiona Lo que hacen. este tema de hoy a ustedes, lo que hacen. Sí, yo creo que empezando un poco como para hablar de lo que hacemos en la universidad, yo creo que este es un magnífico ejemplo, la entomología, el área de la entomología, de lo que son las funciones misionales de la universidad. O sea, la entomología en la universidad se presta para hacer perfectamente la docencia. Aquí tenemos la única maestría en entomología que existe en el país, donde hay una formación, digamos, básica, pero que permite, digamos, abordar diferentes líneas de investigación y hacerlo de una manera muy aplicada. Investigación, por supuesto, tenemos muchos grupos de investigación que trabajamos en el área de entomología. Podemos mencionar algunos con desarrollos muy interesantes y ejercicios como, por ejemplo, validar el uso de los insectos como fuente de alimentación, trabajar con el control de insectos con parasitoides o con hongos entomopatógenos, que son hongos, como decía Juan, que específicamente atacan a los insectos, pero no atacan a otros organismos. Y la extensión, porque digamos que la Universidad Nacional tiene cosas maravillosas, como por ejemplo el centro apícola o el apiario. Entonces nosotros tenemos una maestría en entomología, un museo entomológico, que es uno de los más antiguos del país, que resguarda la mayor cantidad de diversidad biológica de insectos, y un apiario que ha trabajado durante muchos años, digamos, en la producción, ¿sí? En la apicultura, pero que ahora también trabaja con abejas silvestres, que es supremamente importante en el apoyo a los apicultores, que hace asesorías. Y todo esto que estamos hablando, que es digamos, una combinación de fortalezas desde la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Agrarias, hace que nosotros podamos movernos en un campo, en una área de aplicación que va desde lo muy básico, desde entender la morfología, la estructura, el diseño, lo que significa como tal los insectos como parte de un ecosistema, hasta sus funciones, pero también cómo impactan la comunidad en cosas como el arte, la fotografía, la escultura, el diseño, hasta, digamos, hacer desarrollos e innovaciones muy importantes para la industria, ¿sí? O hacer un trabajo de asesoría muy particular y muy específica con comunidades muy específicas, porque trabajamos con apicultores, con comunidades indígenas, con comunidades negras. Por supuesto, los estudiantes de pregrado de las carreras de las ingenierías como ambiental, biológica, forestal, agronómica, tienen aquí un nicho y una fuente de aprendizaje muy interesante, pero también hacemos una proyección importante a la comunidad, pero no solamente a la comunidad académica y científica, porque producimos artículos, información de mucha calidad en ecología, en conservación, en control biológico, sino que también hacemos un trabajo que hoy es muy, muy importante y muy reconocido, que es un poco como la socialización de la ciencia. Es como poner esos resultados de todo lo que tenemos en la entomología en un lenguaje que sea mucho más sencillo, mucho más básico, y que toda la comunidad pueda aprovecharse de ese conocimiento, que yo creo que pues quienes hemos estudiado y quienes trabajamos en la universidad sabemos que la entomología es una de nuestras fortalezas más grandes en el campus. Usted habla de socialización, habló de comunidades y quiero utilizar eso que usted ha mencionado. Por una parte, habló del museo y del apiario. Como uno de los televidentes, de una de las personas que en este momento ve este programa y desea venir a la universidad, y ya sea ir al apiario o ir al museo, enterarse,
cómo lo puede hacer? Una, y la otra pregunta es si también una persona de las comunidades indígenas, en fin, una comunidad campesina, tenga un problema o una necesidad, ¿cómo también puede presentar esa necesidad a la universidad? Bueno, inicialmente para conocer todas estas áreas y todos estos espacios, contamos con un apoyo muy importante de la Oficina de Extensión, ¿sí? Que hoy, a través de todo lo que sabemos que son las redes sociales, pero específicamente la página de la Universidad Nacional, permite que haya como una comunicación y una interacción muy interesante y que se hagan solicitudes para venir a, digamos, a conocer las colecciones didácticas, a conocer el insectario, a conocer el apiario. ¿Cuántos individuos tenemos ahí, profe? ¿Individuos? ¿Cómo se llama? Bueno, en el Museo Entomológico hablamos de más o menos unos 500.000 especímenes que tenemos, digamos, resguardados en unas colecciones que son unas didácticas, que son más exhibiciones, ¿sí? Y que ahora, como nos hemos vuelto un centro de ciencia y tecnología pensado por Colciencias para trabajar con la comunidad, entonces estamos aprendiendo a que esas colecciones didácticas las manejamos desde la museografía, desde la museología, porque a veces hacíamos unas exposiciones muy desde lo científico, pero no considerando las expectativas y las necesidades de la comunidad. Entonces digamos que ahí estamos haciendo un trabajo muy interesante, Extensión nos ayuda muchísimo, pero ya tenemos Instagram del Museo Entomológico, ya tenemos Facebook, cosas que antes de la pandemia realmente no existían, ¿cierto? Profe, era más del voz a voz. Y disculpe, esos mismos canales los puede utilizar entonces las comunidades que le planteaba. Claro que sí. Claro que sí. Y lo otro es que, pues, afortunadamente desde nuestras carreras de ciencias agrarias, desde nuestros programas, hay como un trabajo muy cercano con las comunidades. Entonces la interacción es que a veces nosotros estamos cercanos a esas comunidades haciendo un trabajo de cualquier tipo, antropológico, sociológico, de índole cultural, o trabajando alguna pregunta o alguna problemática, y esas comunidades encuentran ahí una información que de otra manera no hubiera llegado, y nosotros mismos nos convertimos como en ese canal de comunicación para que ellos puedan venir, para que nosotros vamos. Es realmente una interacción, y esto ha sido muy dinámico en los últimos tiempos. El apiario, digamos que ha tenido una tradición muy interesante de trabajo con la comunidad, es como más del voz a voz, del trabajo muy particular entre ellos mismos, que los apicultores conocen, se comunican y tienen casi que una comunicación directa con las personas que manejan el apiario. Y yo diría que en el caso del Museo Entomológico, aunque antes la vocación era mucho más científica, de venir especialistas de otras partes del mundo a revisar, llevamos unos 2 o 3 años en los cuales hemos hecho como Centro de Ciencia y Tecnología como una apertura para que esto se vuelva, digamos, una forma muy interesante de aprender. Porque además hay una cosa que no quiero dejar de mencionar, es que los insectos son un modelo maravilloso de aprendizaje de muchas otras cosas, de física, de química, de aeronáutica, de biomimética. Entonces esas colecciones y ese trabajo que hacemos, que además integra, como decía Juan, miembros de toda la comunidad, de todas las carreras, ha hecho que las colecciones del museo y que los jardines que tenemos en este momento, que son maravillosos, tenemos jardines de mariposas, tenemos hoteles de abejas y etcétera, y un trabajo ambiental muy fuerte de la sede, ha hecho que los insectos se conviertan en un eje muy importante y central de la universidad en proyección con la comunidad. De hecho, profe, y usted lo mencionaba, yo creo que es una arquitecta, no sé si es israelí o egipcia, qué combinación ya, pero bueno, Neri Oxman, que habla o que trabaja la bioarquitectura y hace un ejercicio interesante precisamente estudiando, combinando inicialmente lo que es ingeniería, diseño y la arquitectura, pero desde los insectos. Entonces, totalmente. Y ahorita yo esperaría que también nos compartan en el arte, en el cine, qué conocimientos tienen al respecto. Pero Juan o profe, no sé cuál de los dos, en lo que tiene que ver con bioindicadores o con la alimentación, que sobre todo hace poco precisamente en este ejercicio que hubo en la universidad, donde se demostraba cómo se pueden consumir
los insectos como fuente de alimentación, como fuente de proteína. Y que sobre todo en un mundo que cada vez hay más escasez, hay más escasez, cómo realmente podemos llegar, y sobre todo en Colombia, que todavía estamos comenzando a descubrir estas posibilidades. Bueno, la entomofagia es un término que en este momento pues no es una moda sino una necesidad. Entomofagia significa consumir insectos. Resulta que los insectos son una de las fuentes más grandes de proteína, tan comparable como a tener, si usted coge 1 gramo de carne y 1 gramo de insecto y lo mide en porcentaje, puede ser equiparable o a veces puede tener más proteína dependiendo del tipo de insecto. El insecto puede ser un 60 o 70% el contenido de proteína de un insecto, y si lo comparas con una carne está entre un 60 y un 65. O sea, ¿y la asimilación? Perfecto, ese es el reto. Entonces nosotros no nos podemos consumir todo el insecto. ¿Por qué? Porque el insecto, a diferencia de los mamíferos, el esqueleto no es interno, sino que tienen un exoesqueleto. Cuando pisamos una cucaracha, un grillo o algo así, ustedes sienten que ese crujir suena como una galleta, y es porque le estamos quebrando el exoesqueleto. Entonces tiene una capa protectora quitinizada, rígida, impermeabilizada, por eso usted un insecto, si está lloviendo, usted lo ve caminando igual. Y se le resbalan las gotas de agua y está adaptado a caminar por un tronco, hay otros que se entierran, y todo ese esqueleto les da ¿cómo se llama? Esas propiedades, esas cualidades. ¿Cuál es el problema de la ganadería? A todos nos gusta mucho la carne, pues me imagino que habrá algunos televidentes que son vegetarianos, veganos, pero para los que consumimos carne también tenemos que ser conscientes que para mantener una vaca se necesita una gran extensión de tierra y de agua y de recursos. En cambio los insectos se pueden criar bajo sistemas más confinados. Un ejemplo de esto es lo que se está haciendo en el insectario bajo la coordinación de la profe Sandra. Hay un proyecto que se llama IPAN, que es Insectos para la Alimentación y la Nutrición. Básicamente, ¿qué se busca con ese proyecto? Suplir dietas no solamente de humanos, sino también para aves de corral y peces. ¿Por qué? Porque como consecuencia de lo que tú mismo nos decías, Norberto, una explosión demográfica del ser humano tan grande, una necesidad de alimentación, guerras, menos tierra, tantas migraciones, calentamiento global. Entonces tenemos que volvernos más eficientes en producir proteína en espacios más confinados y con menor cantidad de recursos. Ya no nos podemos dar el gusto de tener una vaca en 2 hectáreas de tierra, mientras que en 2 hectáreas de tierra podemos tener 3 hangares produciendo por ahí 10 toneladas de insectos. Entonces eso sí es un sistema eficiente, y consumiendo el agua por ahí un 90 o un 98% menos que lo que le tienes que dar a una vaca. Entonces son sistemas muy eficientes, pero el reto ¿cuál es? Lo que tú mencionabas, lo que pasa en Colombia. Acá no estamos acostumbrados a comernos un bicho. ¿Por qué? Porque desde que somos pequeños nos han dicho que los bichos son ponzoñosos, son dañinos. Mientras en otras culturas los niños desde pequeños los mandan a las plazas en Asia a comprar 1 libra de gusanos fritos o crudos, de grillos, de cucarachas, y para ellos eso es normal. Entonces eso es un tema más cultural. ¿Cuál es el reto en este momento de nosotros? Lo que hicimos en el Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología acá en julio, y es mostrar en mesas alimentos basados en insectos. ¿Cómo se come uno más fácil un insecto? No teniendo la cucaracha frita, pero sí una harina con un alimento que sea de común consumo para nosotros, como un pan, un brownie, una jalea, una galleta, pero hechos con harina a base de insectos. ¿Cuál es el beneficio? Que es que eso no es una galleta que tiene mantequilla y azúcar, no, eso tiene una base nutricional muy alta que es basada en la harina de una proteína de muy buena calidad. Entonces, en este momento ese es el reto. No sé, la profe Sandra nos puede contar, tenemos un proyecto con un profe acá de zootecnia, donde se quiere hacer un ensayo para alimentar aves de corral. Sí, es un trabajo interesante entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Agrarias, donde estamos incorporando harina de insectos, particularmente de un cucarrón pequeño, que es el gusano de la harina, y esta harina estamos incorporándola en la dieta
que tienen las aves de corral aquí mismo en algunas de las, digamos, de los sitios de donde la universidad hace sus prácticas de las estaciones agropecuarias, y estamos trabajando para hacer una cría zootécnica, o sea, muy bien administrada para obtener la mejor calidad, los mejores beneficios, seleccionar los mejores insectos y tener la mejor calidad para suplementar los alimentos animales. Y tenemos resultados, pues vamos a, digamos, en avances interesantes. Pensamos que es un proyecto que es bastante adecuado y que vamos a poder estar socializando los resultados próximamente. La producción de concentrado versus la producción de harina de este cucarrón, ¿cuál es el rendimiento? ¿Qué se sabe en este momento ya? Bueno, digamos que el rendimiento es bastante interesante, es bastante adecuado, porque la calidad de proteína y sobre todo de grasas, de lípidos que se producen son de muy buena calidad. Digamos que no para reemplazar completamente el concentrado, pero sí para complementarlo, aunque en algunos países, por ejemplo, productores de truchas y de salmón, hay unos ejercicios muy interesantes utilizando harina de insecto en vez de utilizar harina de pescado, que es la que se utiliza, con una ventaja, y es que los insectos se alimentan con desechos orgánicos que son producidos por la comunidad, y los resultados son muy interesantes, casi llegando a reemplazar la cantidad de concentrado en un 80%, con un rendimiento que es muy similar, casi igual al que se obtiene cuando se usa solamente el concentrado. Entonces, digamos que ejemplos como en países como Chile han dado indicaciones de que estas proporciones y estos cambios pueden significativamente reducir la contaminación, y además pueden proporcionar una suplementación o un reemplazo de fuentes alimenticias, digamos, además haciendo una economía circular que genera beneficios en todos los sentidos. Es decir, los insectos claramente entran en lo que es la economía circular. Sí, definitivamente. Qué interesante. Juan, otro, y ya para finalizar, otro ejemplo donde se esté aplicando conocimiento desde la universidad o de lo que hacen los egresados en cuanto a la utilización de los insectos. Claro, hay un tema en este momento que nos concierne a todos, y es el tema del calentamiento global. Pero entonces a veces uno dice, bueno, ¿y qué herramientas me pueden indicar que una región esté siendo afectada por esto que llamamos el calentamiento global o esta crisis ambiental que tenemos? Entonces, nosotros podemos utilizar básicamente cualquier organismo vivo para medir ese efecto. Pero ¿cuál ventaja tienen los insectos? Que tienen un ciclo de vida muy corto. O sea, yo puedo obtener de huevo adulto un mosquito en 25 días acá en el Valle de Aburrá. O puedo tener un ciclo completo de una mariposa también en 25 o 30 días. Mientras si yo me pongo a estudiar, por ejemplo, un oso de anteojos, pues me tocaría esperar mucho como para ver cuál es la afectación que le está causando el calentamiento, ¿no es cierto? Lo otro es que, no lo hemos hablado, pero es muy importante decirlo, los insectos es el organismo más diverso del planeta, o sea, solo nos superan las bacterias. Hablamos de más de 800.000 especies descritas de insectos, eso es demasiado. O sea, el ser humano es solo una especie, estamos hablando de 800.000 especies solo de insectos. En Colombia tenemos 350 especies de mosquitos, 500 de abejas, de mariposas, profe, ¿cuántas vamos? Casi 4.000. Somos el país más mega diverso en mariposas del mundo. Entonces uno dice, bueno, sí, muy bonito, muy diverso, pero ¿qué hago con eso? Entonces, ¿qué hago con eso? Yo puedo medir cómo se está afectando por el calentamiento global o por un cambio de cobertura. Un cambio de cobertura es que yo tenía acá un bosque y deforesté y sembré solo pino o puse un potrero. Entonces, ¿yo cómo mido el impacto que tuvo eso? O hago una represa. Entonces, yo hago un muestreo en el bosque antes de hacer la intervención y me fijo qué tipo de insectos están interactuando en ese momento. Entonces, hay insectos que son muy específicos de ciertas plantas que son escasas, digamos una orquídea, una bromelia, o unas plantas muy especiales que solo están en la sombra del bosque. Si yo quito esa cobertura, entonces esos insectos se quedan sin recursos, y si yo vuelvo a hacer el muestreo a esa misma zona geográfica, ya no va a encontrar los insectos. Entonces ahí les estoy dando un uso como bioindicadores del cambio de cobertura vegetal. Lo otro es que yo puedo llegar a una quebrada y ver si están vertiendo algún producto que esté dañando la calidad del agua.
Entonces, usted haciendo inventarios continuos en las fuentes de agua puede darse cuenta de qué tipos de insectos están asociados a aguas muy limpias versus una serie de insectos que son capaces de tolerar condiciones de agua que tengan, por ejemplo, excremento o que tengan acidez o que tengan unos sólidos basados, por ejemplo, en cloro o en otras sustancias que son nocivas para nuestra salud. Entonces, con el solo hecho de yo hacer el muestreo de insectos, ellos me están indicando si esa agua es de buena o mala calidad. Entonces, son como tipos de ejemplos aplicativos de nosotros como egresados en el mundo real, donde podemos utilizar los insectos como indicadores de muchas variables ambientales. Los insectos en la economía circular. Yo creo que tenemos mucho más para hablar de este maravilloso mundo. Juan y profesora Sandra, gracias por acompañarnos en este programa. No, todo un placer, gracias por la invitación. Bueno, recuerden, hemos estado hablando el día de hoy de los bichos como parte de la vida, con la profesora Sandra Uribe Soto y el egresado Juan David Suaza Vasco, a quienes reitero nuestro agradecimiento, y a ustedes que nos escuchen en el próximo programa. Hasta pronto. Gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.